Ok. Hola, vamos a indagar un poco sobre el asunto de si Jesús resucitó como espíritu, como algunas personas afirman, o si resucitó en carne, en un cuerpo, como de hecho afirma la mayoría realmente. Y para eso, vamos a ver, vamos a comenzar a leer. Déjeme buscar acá. Nos está acompañando la hermana Mirta. Nos dice en el capítulo 20 del libro de Juan que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no le habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos con los suyos. Entonces, ya yo creo que de primeras, digamos, de entrada, podemos ver aquí que efectivamente nos está hablando de, por lo menos lo que dice el texto, nos está hablando de un fenómeno físico, no tanto así de una especie como de fenómeno espiritual. ¿Y por qué? Si estamos hablando de un espíritu, la primera pregunta sería, entonces, ¿por qué se mueve la puerta? ¿Por qué un espíritu necesitaría que la puerta se mueva? Y en segundo lugar, la segunda pregunta sería, ¿dónde está el cuerpo? Porque cuando los discípulos llegaron en este preciso momento, ¿qué es lo que encontraron? Encontraron allí, en el sepulcro, ¿verdad? Vamos a mirar, y encontraron los lienzos que estaban cubriendo el cuerpo, pero no el cuerpo. Y el sudario puesto aparte y envuelto, pero no el cuerpo de Jesús. Entonces, si Jesús hubiese resucitado en forma de espíritu, entonces esa es la primera pregunta. ¿Dónde quedó el cuerpo? ¿Por qué desaparece el cuerpo? ¿Por qué no está el cuerpo en la tumba? ¿Y por qué se retira la piedra? ¿Para que salga el espíritu se retira la piedra? ¿O es para que salga un cuerpo? Esa sería la primera pregunta. Vamos a seguir leyendo. Y dice, verso 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortalero, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, mira, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro, es decir, le reconoció. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para darle a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Entonces, esta parte del texto es una de las que algunas personas utilizan para decir o para pensar o se puede asumir de que había algo diferente en el cuerpo de Jesús. Definitivamente había algo diferente en ese momento
Y en ese preciso momento Jesús le dice que todavía que no lo toque, a María Magdalena le pide que no le toque. Y como digo, algunos argumentan a base de esto, o se puede ver como que tal vez sí es un espíritu. El problema es que si le dice que no le toque, es porque le puede tocar. Es decir, le pide no me toques porque le puede tocar. Y si ella hubiese ido y hubiese desobedecido, hubiese tocado un espíritu o hubiese tocado un cuerpo. Es decir, si me dice no me toques, no creo, por lo menos yo, que se esté refiriendo a un espíritu, a pesar de que este es el texto que más se utiliza para decir ello. Vamos a seguir leyendo. Y dice entonces, verso 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, es decir, un tiempo después, estamos hablando de la mañana temprano a la noche, pasó un tiempo. Y parece que en este tiempo pasó que Jesús pasó de un estado a otro. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que ahora sí permite que le toquen y ahora sí está con los discípulos. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros. Es decir, apareció en medio de ellos. Esta también es un argumento para pensar que es un espíritu porque aparece y desaparece. Bien. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y los costados, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Aquí comienza entonces de nuevo, volvemos a la posición anterior. Él apareció en medio de ellos, pero le muestra las manos y los costados con las heridas que tiene. Es decir, les está mostrando las heridas que tiene que le infringieron en el cuerpo. Y sigue diciendo, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitáis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Entonces aparece aquí Tomás y dice, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere sus manos la señal de los clavos en sus manos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, o sea, una semana y un día después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. En esta ocasión sí estaba Tomás. Llegó Jesús estando la puerta cerrada, es decir, volvió a aparecerles ahí dentro del aposento y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? Creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque me has visto. Es decir, aquí lo que está diciendo ahora es que Tomás le ha visto. Jesús le dice entonces que le toque. Aquí el mensaje es diferente porque Jesús le manda que le toque para comprobar no solamente que es él físicamente, sino que tiene todas las partes que suponía. Es decir, que tiene las heridas, la herida en el costado, que tiene la herida las heridas en sus manos. Bien, de manera que a simple vista en el texto nos está hablando de un Cristo que está en un cuerpo, en su cuerpo físico, no solo en un cuerpo físico, sino en un cuerpo que tiene todavía las heridas, las marcas de las heridas que sufrió cuando fue crucificado. Ahora, vamos a ir a Lucas 24, porque esto no solamente lo podemos pensar nosotros ahora, sino que los discípulos, incluso cuando lo estaban viendo, se preguntaron si era o no era un espíritu. Jesús. Ellos se hicieron la pregunta, porque es lógico, ¿cómo va a aparecer de nuevo los muertos? Y dice, a partir del verso 36 en Lucas 24 dice, mientras ellos aún estaban, hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, es decir, en este momento los discípulos creían que estaban viendo un espíritu, porque Jesús se les apareció. Esta fue la primera vez. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vosotros, a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, es decir, toquen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Bien, sé que es lo que estamos viendo en este verso aquí, verso 39, capítulo 24, que es que los discípulos
al Jesús aparecerle, llegaron a pensar que tal vez era un espíritu que le había aparecido. Pero él les dice, no, vengan, toquen, palpen, y les dice, los espíritus no tienen carne y hueso, yo tengo carne y hueso, vengan y compruébenlo. Bien, entonces, seguimos en el verso 40, dice, y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos llenos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, o sea, todavía ellos estaban sorprendidos, les dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Y esto es algo importante porque lo que él está diciendo es, los espíritus comen, es decir, los espíritus comen pescado, comen miel, lo puedes tocar, lo puedes palpar, es decir, Jesús les está mostrando que resucitó en cuerpo y que no es un espíritu. Entonces yo creo que ahí ya más o menos tenemos la idea. Hay muchos otros textos que podríamos utilizar, pero yo creo que con eso ya viene siendo más o menos suficiente. Ya vimos varias muestras que Jesús, porque en algún momento, como vimos en Lucas 24, los mismos discípulos estaban un poco confundidos al ver a Jesucristo resucitar. Y Él les muestra que efectivamente no es ningún espíritu, sino que les dice que le toquen, les dice, no tiene carne y sangre un espíritu, yo tengo carne y sangre, y luego come, que es un símbolo también de que estamos hablando de un cuerpo físico. También vimos lo de la tumba, es decir, no necesita un espíritu que sea retirada la piedra para que un espíritu salga. La piedra fue retirada para que salga el cuerpo. Vemos también que allí quedaron las vendas y que quedó el sudario, pero no hay cuerpo. El cuerpo fue retirado. Y que el cuerpo, es decir, el Cristo que le aparece a sus discípulos, tiene las marcas, ellos lo pueden tocar, él puede alimentarse. De hecho, no es la única vez que come. En otra ocasión también él se encuentra con ellos al lado del lago y también come con ellos. Es decir, todas las apariciones de Jesús son físicas. ¿Mm? Ahora, Juan, en primera de Juan 4:3 al 7 nos dice lo siguiente. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Por qué Juan habla de esto? Recordemos del estudio que vimos en aquella ocasión, de que habían grupos que se infiltraban en la iglesia en aquel tiempo, ya en el primer siglo, que trataban de enseñar cosas contrarias a lo que estaban enseñando los apóstoles. Entre esas cosas contrarias a lo que enseñaban los apóstoles, estaban tratando también de enseñar que Jesucristo no había resucitado en carne, o que incluso Jesucristo no había venido en carne, sino que había venido como espíritu, o sea, personas que no lo habían presenciado. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Esa doctrina, lo que Juan está diciendo es que ¿m? esa doctrina es falsa. Y es la doctrina que busca negar a Cristo, es decir, que busca negar aquello de lo que los discípulos son testigos acerca de Cristo, que vino en carne, que murió en la carne y que resucitó en la carne, y no como un espíritu. Entonces, yo creo que con eso sería suficiente para completar el tema. A los que van a ver, porque esto lo voy a subir. Eh, Espero que les sea de mucha utilidad, de mucha bendición, sencillito, simple y rápido. Bien, vamos a parar la grabación acá.